la porción de la palabra, Hechos 2. Y llegó el día del Pentecostés y vino un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados. Repite conmigo: toda la casa donde estaban sentados. Cuando hablamos de llegó el día, hablamos de un tiempo, el kairos de Dios, el tiempo perfecto de Dios para tu vida, para mi vida, para esta casa, para la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Tú y yo tenemos que entender que ya no es tu vida nada más, ya no es tu casa nada más, ya no es tu familia, ya no son nada más tus finanzas. Hay algo que va a ser demandado delante del Dios de la gloria. Dios no lo va a demandar. Eres parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Formamos parte del poderoso cuerpo de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, con una misión, con una comisión. Nos hemos enfocado. El enemigo, ayer compartía que el enemigo ha venido a poner unas dobles cargas sobre la vida de la iglesia de Cristo en las naciones, en la tierra, para que tú te entretengas en pensar en tu esposo, en pensar en tus hijos, en pensar en tu economía, y se te olvide quién eres primeramente. Les ha quitado la identidad, no saben quién son. Real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para posesión, para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Rey de reyes es nuestro Padre, Señor de señores, princesas y sacerdotes llamados a reinar juntamente con Cristo. Y hablábamos de que ha venido una doble carga y se te ha olvidado. No se nos ha olvidado la misión y la comisión, el propósito por el cual el Señor en la cruz del Calvario dio a luz a la iglesia. Cuando estaba en ese momento que se tenía que consumar, dio a luz a una iglesia. Tenía que quedarse para que fuese el punto de contacto para hacer cosas poderosas, milagros y prodigios aquí en la tierra. Y sabes qué, amada hermana y amado hermano, tú y yo somos ese punto de contacto. Tú y yo somos ese punto de contacto que el Señor dio a luz para darnos y dejarnos una misión y una comisión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hablamos que llegó el día, hablamos de un tiempo perfecto. Cuando hablamos de un viento recio, hablamos de un movimiento, de una fuerza, de que algo que está provocando, algo que provoca algo. Y llenó toda la casa. Cuando hablamos de llenó toda la casa, hablamos de que tú y yo somos el templo y morada del bendito Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Llegó. Hablamos y ustedes cada uno sabe que en el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo. Lo compartimos hace poco cuando hablábamos del manto. Pero ahora tú y yo, cuando vino la promesa cumplida, el Espíritu Santo vino a morar y nos ha convertido en templo y morada suyo. Y llenó toda la casa. Hay tres tipos de casa. Una casa es tu vida, una casa es tu familia y una casa es tu iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El día del Pentecostés nos habla de un tiempo perfecto de Dios, un tiempo de visitación, un tiempo de llenura, un tiempo de empoderamiento y un tiempo de un antes y un después. El Señor me decía, mi iglesia, la iglesia de Cristo aquí en la tierra, mi amada, me decía el Señor, tiene que vivir su tiempo de Pentecostés, tienen que ser llenos, dice el Señor, porque conociéndome pareciera que no me conocen. Conociéndome, me dice el Señor, y me decía el Señor, son un ejército poderoso que yo he implantado en la tierra, pero necesitan ser llenos, porque no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor, que vive y mora en cada uno de nosotros. Un antes y un después. Cuando los que estaban, yo me quiero imaginar esas personas que estaban el día del Pentecostés, y sabemos cuando leemos la porción de la palabra que hubo una gran cosecha, mucha gente recibió al Señor, se manifestaron lenguas, pero yo me puedo imaginar, y sabemos lo que viene cuando hay una visitación genuina del bendito Espíritu Santo, cuando vives tu Pentecostés.
Hubo un antes y un después en la vida de estas personas. Ya no fueron los mismos cuando tú y yo sentimos la bendita presencia del Dios de la gloria. Cuando mi Señor Espíritu Santo fluye a través de ti, tú y yo ya no volvimos a ser los mismos. ¿Cuántos dicen amén? Pero te digo una cosa, a lo mejor se te ha olvidado que va en aumento, porque somos llamados antorchas vivientes del Espíritu Santo, que se viene avivando, avivando, avivando para hacer milagros y prodigios en el nombre poderoso de Jesús. Entonces hablamos de un antes y un después. Para los que estaban reunidos ese día, el del que nos habla Hechos, después de ese día ya no fueron los mismos. Ese día fueron mudados. Cuando viene el Espíritu Santo, cuando llegó a morar a tu vida, cuando tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, tú fuiste mudado. Y en continuo el Señor nos está mudando, nos está poniendo vestiduras. Hay una vestidura blanca, sin mancha y sin arruga, la cual tenemos que guardar para encontrarnos con el amado. Pero te viene mudando, te viene dando privilegios, te viene posicionando en diferentes niveles para que vayas en aumento. Habla de esas vestiduras fueron cambiadas, ese remanente fue empoderado. Cuando el Espíritu Santo viene avivándose en ti, porque es contristado a causa del pecado, cuando se viene avivando, tú vienes siendo empoderado del bendito Espíritu Santo. Cosas poderosas, dice el Señor, harán en mi nombre. Todo lo que ojo no vio, ni oído escuchado, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que está preparado para ti y para mí, a través de la unción poderosa del bendito Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros tenemos que entender que formamos parte de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y la evidencia como iglesia de Cristo se tiene que mirar. Cuando vemos en la porción de esta palabra que dice que hablaron lenguas, que vinieron lenguas y la gente estaba asombrada, yo quiero decirte que tú como templo y morada del Espíritu Santo, yo como templo y morada del Espíritu Santo, la evidencia se tiene que mirar, se tiene que mirar el fruto. Tú no puedes decir que eres un hombre y una mujer en donde habita el Señor Espíritu Santo y seguir viviendo como lo habías estado haciendo cuando no le conocías. Tú tienes que ir en aumento, así como la aurora. Tú tienes que ser diferente, porque mi Cristo Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque ha de venir el Consolador. Y entonces se viene marcando un antes y un después para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero más aún, como parte del cuerpo de Cristo, formas parte del ejército poderoso del Dios de la gloria. Y vemos en Ezequiel 37 que dice: la mano del Señor. Voy a desglosarlo un poquito. En el Ezequiel 37:1 dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle en donde estaban los huesos. En el versículo 2 dice: Él me hizo pasar alrededor, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. He aquí, estaban muy secos. Él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Cuando el Señor nos hace preguntas es porque nos quiere enseñar. Él estaba preguntando al Señor a Ezequiel: ¿y vivirán? Y vivirán cuando mi Señor tiene el poder para levantar a los muertos y dar vida y resucitar a aquel que estaba muerto. Pero le preguntó: ¿y los muertos vivirán? Señor, tú lo sabes. Quería el Señor que Ezequiel entendiera y aprendiera a través de esta palabra que le estaba dando. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. La palabra del Señor es una palabra que trae vida, vida en abundancia. ¿Por qué el Señor nos habla a través de Ezequiel? Eres parte del ejército poderoso del Dios viviente aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué me menciona el Señor a Ezequiel? Porque hay un ejército aquí en la tierra que vive pareciendo que vive, que camina pareciendo que camina, que no ha entendido la palabra empoderamiento,
y un ejército poderoso de Dios para ir a cumplir la misión y la comisión. Tienes que ser un ejército que brote vida y vida en abundancia, porque irás a los lugares desolados, irás a lugares devastados y te llamarán reparador de portillos, levantador de murallas, reedificador de lugares devastados. Pero hoy te digo, Iglesia de Cristo Peña de Oreb, ¿cómo vas a poder ir a lugares devastados y ministrar vida cuando a lo mejor tú estás pasando por una sequía espiritual? Mucha gente a veces culpa a los ministros, culpa a las iglesias porque su vida no prospera. Pero hoy te digo que no es la iglesia, no son los ministros, ni es la palabra, porque la palabra es poderosa y da vida. Es agua al sediento, es la vida de cada uno de aquellos que dicen y culpan a otros, porque es una vida que camina en sequía, una vida seca, como los huesos secos que necesitaban el soplo del Espíritu Santo para que vinieran a darle vida y fueran levantados. ¿Cuántos dicen amén? Y él sí dice, y así dice el Señor Dios en el versículo 5 y 6. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendón sobre vosotros, y haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Así ha dicho el Señor. Y en el versículo 7 profetice, pues, dice Ezequías, pues como fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne, la piel, y cubrió lo que no había, a lo que no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor, ven de los cuatro vientos su espíritu y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Hoy vengo declarando sobre tu vida que así como los huesos era un valle de huesos muertos, era un valle de huesos secos, hoy vengo declarando que si tú estás pasando por una sequía, el problema, la situación que estabas viviendo pareciera que te estaba matando, a lo mejor sentiste que ya estabas muerto, pero hoy profetizo sobre de ti que esta palabra de Ezequías, que dice que empezó a escuchar, cuando empezó a profetizar sobre los huesos muertos, empezó a escuchar ruidos, los huesos se movían, crecieron tendones, se llenaron de carne, el Espíritu Santo les estaba vivificando. Hoy declaro y profetizo que el Señor Espíritu Santo que mora en ti se viene avivando como una antorcha viviente y viene trayendo vida y vida en abundancia, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Romanos 8:37, por favor. Una palabra que dice: pero en todas estas cosas, ¿en cuántas? ¿En cuántas? Una vez más, ¿en cuántas? En todas estas cosas somos, diga conmigo, somos más que vencedores en el Señor, aquel que nos amó. Ahora, ¿en qué somos más que vencedores? Si realmente somos más, diga conmigo, más, una vez más que vencedores, es porque las circunstancias cotidianas de la vida, un problema familiar, una enfermedad, un desempleo, una adversidad, algo que es cotidiano en la vida, un problema, una circunstancia que se te pueda presentar. Mucha gente viene derrotada por una circunstancia y lo peor de todo es que son los creyentes. Lo peor de todo es que son los creyentes, los que declaran, los que citan la palabra de Dios, los que dicen tener un Dios todopoderoso, aquellos que dicen que somos más que vencedores en todas las cosas. Cuando tienes un problema en tu vida, te desmoronas. Leer la palabra de Dios es muy fácil, llevarla a cabo es muy complicado. ¿Por qué es complicado?
Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios, hasta los demonios creen. Satanás cree en Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan, dice la palabra del Señor, y no son salvos, y no tienen fe, y no obedecen a Dios, y no son bendecidos. Creer en Dios, todo mundo puede creer en Dios. Todo mundo puede creer, hasta Satanás, el cual está debajo de mis pies. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Si yo soy más que vencedor, es que entonces, cuando usted lo declara, usted está diciendo que en más que un problema cotidiano, en más que un problema de salud, en más que un problema financiero común y corriente que todos tenemos, en más que eso, usted debe de estar preparado para poder vencer más que lo natural que le pueda venir en su vida, porque el Dios que tenemos no es un Dios natural, es un Dios de lo sobrenatural. Entonces, si usted está citando la palabra, que en todas estas cosas nosotros somos más que vencedores, es que cualquier tipo de problema para nosotros nos debemos de reír. Usted debe tener la capacidad de reírse de los problemas, de las adversidades de la vida que se le presenten, las cosas cotidianas. Ríase de esas cosas, porque dice la palabra que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Pero si esto es así, entonces se le van a presentar aún más que vencedor, aún más que vencedor, a uno que es diferente al común denominador de todos los hombres, de todas las mujeres. Yo no soy igual a los demás. Diga conmigo, yo no soy igual a los demás. Yo soy diferente. Yo tengo el ADN espiritual y tengo una semilla de grandeza dentro de mí, lo cual me hace ser diferente, me hace pensar diferente, me hace hablar diferente y me hace actuar diferente a cualquiera que los demás. ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? Porque muchos le comparten, vamos a la iglesia, ahí conoces a un Cristo de poder. Pero al otro día le dices, manita, no tengo dinero, ¿no me prestas? Ah, es que estoy en un aprieto. Y aquel que le compartes, que tienes un Cristo de poder, se te queda viendo. Y todavía cuando te prestan dinero y te vas, pero Dios te va a bendecir porque Dios es grande y poderoso. Como que no concuerdan tus dichos con tus hechos. No concuerda lo que predicas con lo que vives. En todas estas cosas somos más, pero mucho más que vencedores. Ser un vencedor no es vencer cualquier obstáculo de la vida. No es vencer cualquier cosa. No es decir, vencí un catarro, una gripa. Eso es común. ¿A quién no le ha dado una gripe? Pero es muy diferente vencer una pulmonía, un problema, un cuadro respiratorio cuando ya tienes una influenza declarada y estás en un hospital. No es lo mismo vencer un cáncer. No es lo mismo. Son cosas muy diferentes. No es lo mismo decir no tengo para pagar hoy la colegiatura a decir voy a pagarle toda la carrera a mi hijo. No es lo mismo. Dios no te llevó a que lo metieras a una escuela de paga para que le pagues una colegiatura a ver si la puedes pagar y debas 12 colegiaturas. Te llevó ahí para que tú aprendas a ser más, diga conmigo más que vencedor. O sea que tú te debes de convertir en un hombre y en una mujer que puedas derribar obstáculos mucho mayores de lo que tú puedes pensar y puedas entender. Quiero decirte esta mañana que tú eres más fuerte de lo que tú piensas que eres. Creo que no me escuchaste bien. Tú eres mucho más fuerte de lo que tú mismo crees que lo eres. Por lo tanto, Dios va a permitir ciertas circunstancias en tu vida
para sacar lo mejor de ti, porque todavía tú no has descubierto el potencial que hay dentro de ti. Hay un versículo que para mi vida se ha convertido en un pilar. Casi no lo quiero leer porque siempre me quedo ahí y mis ojos se quedan clavados ahí y de ahí no me puedo mover. Y me retumba en todo mi ser y la cabeza, amado hermano. Y cuando yo lo leo, Dios me dice y Dios me habla. Hay cosas mucho más grandes que tú puedes derribar, pero que ni tú lo puedes todavía entender, y lo vas a derribar porque he puesto una capacidad de grandeza en ti, y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Por eso te digo esta mañana: eres mucho más fuerte de lo que piensas tú mismo que eres. Todavía no has descubierto lo fuerte y poderoso que eres. Efesios capítulo 3 versículo 20. Ese versículo para mí es una base sólida para mi vida. Y yo espero que para ti sea también lo mismo, si tú puedes creer y puedes caminar en él. Dios es un Dios de desafíos y hoy les voy a lanzar varios desafíos, si los quieres tomar. Hay desafíos personales, hay desafíos familiares, hay desafíos empresariales, hay desafíos espirituales, hay desafíos de pareja, hay desafíos de familia, hay desafíos de iglesia. Cada quien tiene que tomar sus desafíos. Y Efesios 3:20 dice, escuche, ponga mucha atención: y aquel que es poderoso, diga conmigo, poderoso, para hacer, ¿cuánto? No lo escuché. ¿Para hacer? ¿Para hacer cuánto? Todo, mucho más abundante. ¿De qué? ¿Qué quieres pedir hoy? ¿Cuántos le quieren creer a Dios esta mañana? Vamos, ¿cuántos le quieren creer esta mañana a Dios? Si tú le vas a pedir un automóvil a Dios, Dios te va a dar 10. No 2, no 3, 10. Porque Dios es mucho más abundante de lo que tú puedas pedirle. Es más, no te van a alcanzar las palabras, profetizo esta mañana. No te van a alcanzar las palabras ni para pedirle, porque Dios te va a dar más de lo que le puedas pedir. Si tú le pides sanidad, Dios no solamente te va a dar sanidad, te va a dar largura de días. Te va a permitir Dios que vivas en victoria. Dios no solamente te va a dar una sanidad, te va a dar más. Si tú le estás pidiendo un hijo a Dios, Dios te va a dar 3. Para aquellos que se han embarazado, ese no te creyó. A mí no me importa si no te crees, tú lo creíste. Tú eres el vientre, ¿verdad? Amén. Y mira, amado hermano, vea lo que dice la palabra. Para hacer ¿cuánto? Todo, mucho más abundante de lo que tú le puedes pedir, oiga, y aún de lo que tus pensamientos son capaces de poder comprender. Más allá de lo que puedas entender. Hay gente que dice, bueno, ¿y cómo lo irá a hacer Dios? Yo no lo entiendo. Tú no lo puedes entender, pero Dios es grande en sus propósitos. Estaba leyendo hoy y ríete. Esto es parte de una predicación que te tengo preparada. Te la voy a adelantar hoy. Un pedacito te la voy a adelantar. Se llama Levantando Muros. Y también le podemos poner otro nombre. Dios te mandó una arañita para salvarte. ¿Cómo es esto, pastor? Cuenta la historia de la Segunda Guerra Mundial, en la cual un soldado era perseguido en su territorio y estaba acopado. Estaba acopado. Y él estaba corriendo por su vida porque habían tomado los enemigos el territorio. Y él empezó a huir para salvar su vida. Y él se encontró de repente en un desfiladero. Y en ese desfiladero había cuevas.
Y él empezó a bajar y a tratar de esconderse, y escuchaba el ruido de los ejércitos que venían. Él quedaba solo. Sus compañeros los habían tomado prisioneros, a otros los habían matado. Ya no quedaba nada más que él. Y entonces él se esconde en una de las cuevas del desfiladero y se quedó ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas, mientras oía disparos, gritos, persecución. Y él se puso a orar y le dijo: Dios mío, sálvame en esta mañana, sálvame en este día, Señor. Mira, Señor, necesito de ti, necesito de tu protección. Mientras el ejército enemigo se acercaba cada día más y más y más. Cuando de repente, después de 4 o 5 horas de pasar ese tiempo, vio una pequeña arañita, pequeñita ella, y empezó a tejer una telaraña